Es verdad, un poquito. Bueno, yo le voy a leer un pedacito de una novela que se llama Wonderboy, que todos los que sean de mi generación, o un poquito antes, un poquito después, saben que es un videojuego y lo han jugado y que le han roto las pelotas a sus viejos para que les den guita para comprar fichines en la costa. Y iba a leer el primer capítulo, pero las chicas ya lo habían escuchado, entonces dije, no voy a leer el primer capítulo, voy a leer el segundo, o parte del segundo, que es, en realidad todos los capítulos, en vez de ser capítulo 1, capítulo 2, es level 1, level 2, y así hasta que el personaje, bueno, no importa. Recuerdo bien unas secuencias en las que volví a ser Wonderboy. Mi amigo Viento vivía con la madre en un caserón sobre Guardia Vieja, muy cerca del Hospital Güemes. Viento no es el apellido ni el nombre, es el apodo que él eligió cuando tuvo que rebautizarse. Pero esa parte de la historia viene más adelante. La cosa es que Viento era el principal ideólogo, el único, de una doctrina particular que mixturaba en partes siempre acomodables el rastafarismo, socialismo, algunos detalles pintorescos de esoterismo y preceptos de los curas del tercer mundo. Tenía una marcada obsesión por San la Muerte y el gauchito Gil y utilizaba parábolas, quizás inventadas por él, para ilustrar los conceptos teóricos de su doctrina. Las reuniones las hacíamos arriba de un tanque de agua de una casa vecina. Para llegar hasta ahí, teníamos que trepar al techo del segundo piso por un enrejado. En esos segundos antes de esa mínima escalada, con los dedos húmedos y la preocupación latente de ser descubiertos por la madre o los vecinos, transformada en un nudo en el estómago, resurgía, como el ave fénix, el Wonderboy con doble dragón. Una vez, en el techo, debíamos quitarnos las zapatillas y caminar en puntas de pie para que nuestros pasos no retumbaran en la habitación de la madre. Pero por lo general, el cansancio del trabajo y una doble dosis de lexotanil y whisky que la mujer se administraba cada noche lograba noquearla antes de las 10:30. De todas maneras, el sigilo era absolutamente necesario para nuestra tarea. Le daba un aire clandestino a la operación que nos llenaba de orgullo. Una vez que llegábamos al borde, había que dar un paso no demasiado largo por sobre un precipicio de 20 metros para llegar a la terraza del vecino. La casa estaba deshabitada. Siempre lo había estado, comentó Viento en alguna oportunidad. Muchas veces veíamos palomas muertas o moribundas, acurrucadas en los rincones. Viento me preguntaba si alguna vez había visto morir una paloma. Él quería saber si había visto el momento exacto en que moría una paloma. Siempre tenía que recordarle que yo también había disparado balitas de plomo y que las había visto girar en el aire, desconcertadas, doloridas, muertas quizás. Para él eso no contaba. Él hablaba del momento específico en el que algo vivo pasaba a estar muerto, ese segundo en el que algo cambiaba de estado y se dividía todo. ¿Sabes?, decía, es impensable el no respirar. Apenas lo intento, me viene vértigo, me duelen los dientes y desde el fondo del paladar me sube ese gusto a pila sulfatada, a tierra, a negro. Así debe ser el gusto a muerte, le decía yo, y él sacudía la cabeza, como queriendo espantar una idea abominable, que él, de alguna forma u otra, conocía el verdadero sabor de la muerte. Viento me contó que a veces se sentaba justo en la cornisa donde estábamos parados para verlas morir. Se podía pasar horas esperando el momento exacto. Al principio, decía, les llevaba un plato de leche y palitos salados o aceitunas, para que pudieran recuperar fuerzas y volar. Pero por alguna razón, decía, las palomas vienen a esta terraza a morir. Ignoran la comida porque saben que no tiene sentido. Cuando finalmente quedaban inmóviles, las envolvía con papel de diario y las tiraba a la basura. Cruzábamos la terraza y la cuestión de asomar la cabeza, trepados a esa escalera empotrada en la pared, para ver el Hospital Güemes desierto, apagado y triste. A veces fantaseábamos con la idea de una aparición fantasmagórica en alguna de las tantas ventanas negras. Un bodoque de cemento que sobresalía a todo el barrio, que las malas administraciones habían logrado reducir a un cadáver de hospital.
una ruina gris, gigante, encajada en el corazón de la ciudad. En esos años, el país entero era una ruina espectral. De la Rúa había huido en helicóptero, haciéndose pasar, también él, por un enfermo o un cadáver. Luego, el gestor, que desde unas sombras poco espesas había organizado el plan maquiavélico de destitución, se calzaba la banda presidencial. Era tan petizo que habían tenido que recortar el cetro para que no lo arrastraran, decían en la calle. Desde allí, era cuestión de trepar al tanque de agua para que la sesión teórica comenzara. A veces invitábamos más gente, pero por lo general éramos nosotros dos. Desde ahí arriba podíamos escuchar los cacerolazos de la avenida Córdoba, pero las arengas que gritaban los líderes asambleístas a través de sus megáfonos nos llegaban difusas. El Güemes y los 2 o 3 edificios altos de la cuadra formaban un paredón de cemento en el que el rebote de las palabras creaba un eco deforme que para nuestros oídos era como oír una bola de sonido en la que reconocer verbos o sustantivos se tornaba una tarea impracticable. Hablábamos de formar parte de los grupos de acción que se estaban armando a lo largo y ancho de la avenida, los barrios, y en definitiva, del país. Y creíamos que la horizontalidad que veíamos en las asambleas barriales, al menos trepados en el tanque de agua, debían ser el verdadero puntapié para la transformación del país. Pero seguimos trepados. Teníamos miedo de bajar. O quizás el miedo era bajar y sentirnos solos. O quizás, si bajásemos, la realidad se encargaría de mostrarnos la cara que nosotros no veíamos desde el tanque de agua del vecino. Y eso nos obligara a cambiar, a perder, en definitiva, las ganas de ser un profeta y un Wonderboy. Por eso, nunca nos reunimos en torno a las gomas quemadas, ni a esas banderas rojas y negras pintadas de apellido. Cuando terminamos de desmenuzar las estructuras dominantes, los posibles cursos que tomaría esa correntada de vecinos que cortaban las avenidas o invadían los parques, nos fumábamos, si teníamos un porro, y si no importaba, porque la experiencia que estábamos a punto de compartir era lo suficientemente adrenalínica como para no necesitar ayuda extra. Para medianoche solo quedábamos Viento y yo y los autos que aceleraban en la avenida. El fervor político solía desvanecerse antes de las 12, como si abajo fueran cenicientas que debían volver antes de convertirse en algún tipo de monstruo, salvo ocasiones especiales en las que permanecían allí y la asamblea tomaba un cariz más de feria o de kermés que de mitin político. Era interesante ver cómo poco a poco los cuadraditos de luz de los edificios y las casas se iban apagando o se tornaban tenues y azulados para luego, sí, terminar en penumbras. Cuando el silencio empezaba a reinar en la ciudad, Viento y yo cerrábamos los ojos. Era cuestión de minutos para empezar a sentir las vibraciones en el aire. Y de golpe, el primer murciélago nos sobrevolaba a pocos metros. Los chillidos podíamos sentirlos en la piel erizada por el miedo, reacción a la que nosotros, en un afán casi místico, la adjudicábamos a la conexión que lográbamos con el macrocosmos. Lo siento en la piel, decía Viento. El Güemes abandonado era el nido perfecto, y los 2 o 3 edificios de la cuadra, la trampa, también perfecta, para los insectos que oficiarían de cena para esos murciélagos. Quedaban atrapados ahí, por ese paredón insoportablemente gris y macizo. El festín comenzaba. Poco a poco, aparecían decenas de murciélagos sobrevolándonos a menos de medio metro de nuestras cabezas. El Wonderboy se activaba en su máximo esplendor. Imaginaba que si lograba pasar la noche sin que lo tocasen, sumaría tantas vidas, tantos puntos extra, que tendría cubierta una mala racha de varios meses. Y del mismo modo que había aparecido el primer chillido, la primera sombra negra, surgían al unísono nuestras carcajadas, porque las nuestras no eran risas. Tal vez comenzara como una risa nerviosa, pero iban encadenándose hasta desbarrancar en esas carcajadas que intentábamos suprimir, sin éxito, y que debido a nuestra desobediencia nos obligaba a abandonar el tanque de agua. Me acuerdo que mientras hacíamos el trayecto inverso, siempre sigilosos, imaginábamos accidentes terribles, caídas al vacío descritas con el mayor grado de detalle. El Wonderboy pensaba que no le importaba perder una vida,
porque en el tanque podría ganar todas las que él quisiese. Pero yo, el pajerito Saporiti, me aferraba a cualquier baranda como si fuese la teta de labrador. 2 años después, las asambleas se diluyeron. El país no terminaba de remontar y los patacones no alcanzaban. Así que Viento se fue a vivir a Barcelona. Lo único que había cambiado era el Güemes, que había sido reabierto. Cada vez que paso por Guardia Vieja, miro hacia arriba para ver si el tanque sigue estando ahí.